Muy buenos días, ¿cómo estás? Qué lindo saber que estamos otra vez acá juntos reunidos, vos y yo, para volver a abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Katy Fernández te da los buenos días y te invito a que traigas tu Biblia y también a orar antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque siempre estás a nuestro lado y al lado de nuestros queridos. Ahora te suplicamos que al abrir tu palabra podamos escucharte, que tu Espíritu Santo nos enseñe y también nos dé las fuerzas, tus fuerzas para andar por tus caminos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección para hoy, martes 25 de septiembre, lleva por título En Malta. Recién al llegar a la orilla, los sobrevivientes supieron que se encontraban en Malta, una islita en medio del Mediterráneo, justo al sur de Cilicia. En las 2 semanas que habían estado a la deriva en el mar, a merced de las fuerzas del viento, habían recorrido unos 764 kilómetros desde Buenos Puertos, Creta. Ahora tendrían que esperar los 3 meses invernales antes de seguir viaje. Te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 28, versículo del 1 al 10, mientras pensamos qué le pasó a Pablo en la isla de Malta y cómo lo utilizó Dios. Hechos capítulo 28 del 1 al 10. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayese muerto de repente, mas no habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de hablar y de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. La gente de Malta era muy amistosa y hospitalaria, y lo primero que hizo por Pablo y su grupo, ya que todos estaban mojados y con frío, fue encender un fuego para calentarlos. La temperatura de Malta en esa época del año no superaba los 10 grados centígrados. El incidente de la serpiente atrajo la atención de la gente hacia Pablo. Al principio, los paganos locales pensaron que el hecho de que hubiera sido mordido era un acto de retribución divina. Creían que Pablo era un asesino que había logrado salvarse de morir ahogado, pero que aún así fue alcanzado por los dioses, o tal vez por la diosa griega Dike, la personificación de la justicia y de la venganza. Como el apóstol no murió, fue aclamado como un dios, como había sucedido en Listra años atrás. Aunque Lucas no se detiene en el incidente, cabe esperar que Pablo haya aprovechado esta situación para dar testimonio al Dios que servía. Publio era el procurador romano de Malta o simplemente un dignatario local, pero acogió a Pablo y a sus acompañantes durante 3 días hasta que encontraron un lugar más fijo para quedarse. De todas formas, la curación del padre de este hombre le dio a Pablo la oportunidad de participar en una especie de ministerio de curación entre los malteses. El relato de Lucas no menciona que Pablo haya dejado a ningún converso ni ninguna congregación allí al partir de Malta.
Esta omisión puede ser totalmente fortuita, pero ilustra el hecho de que nuestra misión en el mundo va más allá de los bautismos o de la plantación de iglesias. También implica preocupación por las personas y sus necesidades. Este es el aspecto práctico del Evangelio. También puedes leer Hechos 20:35 y compararla con Tito 3:14. Qué fascinante es que estos isleños ignorantes del Dios verdadero tuviesen un sentido de justicia divina. ¿De dónde proviene esto en definitiva? Puedes ver Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 20. Ahora pasamos a la meditación de hoy que lleva por título Confía en tu visión. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. Todos conocemos la historia. Después de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron gobernados por una serie de jueces. Aquel fue un tiempo caracterizado por la apostasía y el consiguiente castigo divino. Y cuando los israelitas clamaban a Dios, arrepentidos, el Señor les enviaba un libertador. Por desgracia, este ciclo se repitió muchas veces hasta que llegamos al caso de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Jueces capítulo 6, versículo 1. Después de 7 años de opresión, Israel clamó a Dios por liberación, y el Señor escuchó el clamor de sus hijos y decidió enviarles a Gedeón. Cuando Dios se acercó a Gedeón, éste se hallaba trillando trigo en secreto para que los madianitas no se los arrebataran. Como dice el versículo de hoy, cuando Gedeón recibió el llamado de Dios, respondió con temor. Veía la empresa de salvar al pueblo de Dios demasiado grande para él. ¿Cómo? Yo, siendo pobre, soy el menor en la casa de mi padre. Mi clan es el más pequeño y me elige Dios para libertar a su pueblo. No puedo aceptar este llamado. Gedeón se sintió atemorizado por la grandeza de la empresa y porque se sentía pequeño e indigno. Pero Dios veía en Gedeón al próximo libertador de Israel. Gedeón veía debilidad, pero Dios veía fuerza. Gedeón veía el fracaso, pero Dios veía la victoria en el futuro. El concepto que Gedeón tenía de sí mismo lo incapacitaba. Qué bueno que es Dios y que nos considera a cada uno de una manera diferente a la que nosotros mismos nos consideramos. Pongamos a un lado el equipaje de nuestro pasado, que nubla, oscurece y distorsiona la visión que debemos tener de nosotros mismos. Dejemos de ver nuestra vida a través del filtro del presente y del pasado y pongamos nuestros ojos en la visión de Dios. Él ve las victorias que tú lograrás mañana. Él ve el potencial de cada uno de sus hijos. No recogedores de espigas derrotadas, sino hombres y mujeres que obtendrán victoria tras victoria hasta el día del regreso de Jesús. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos recordar que tenemos un Dios vivo, un Dios creador, un Dios todopoderoso que nos llama para colaborar en la gran empresa de la salvación del mundo y de nosotros mismos. Entonces, aceptemos el llamado. Nuestro Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.